Gabriel Marcel, 1877-1973. Filósofo católico, filósofo existencialista que retorna al ser. El sujeto humano está en relación con el ser. El sujeto está en religación con el ser, una religación originaria y primitiva. También es una religación originaria y primitiva la relación entre personas, la relación vivencial yo-tú. El ser se nos revela a través de la relación con el otro. Levinas sigue una línea parecida cuando dice que en el rostro del otro se nos muestra el infinito Dios. La realidad es un misterio. Parto de mi existencia, pero en ella encuentro a alguien que me trasciende, el otro individuo. Se produce en mi yo algo que está más allá de mi yo, y por ese tú alcanzo a Dios, que también me trasciende, como un nivel más profundo del yo. La existencia es la existencia concreta de cada individuo, mi yo. Dios es la raíz de la existencia. Es un nivel más profundo de la realidad. No es un algo más alto o por encima del hombre o de la realidad. Es el nivel más profundo de la realidad. El hombre no conoce del todo al ser. Para el hombre el ser es un misterio. No puede reducirlo a conceptos. Tener es poseer algo exterior a mí. Solo puedo tener cosas. Yo no tengo un cuerpo. Estoy implicado en mi cuerpo, o estoy en relación con mi cuerpo. Yo soy mi cuerpo, pero mi yo no es solo cuerpo. Mi yo también es espiritual. Por ello no se puede decir o reducir que yo soy un cuerpo, que yo soy simplemente un cuerpo, o que mi yo es alma. Esta reducción del lenguaje falsa. Mi yo se da en una relación entre cuerpo y alma que es un misterio. El Dios de Marcel es al mismo tiempo la parte más profunda de mi yo, de mi existencia, y además es trascendencia con respecto a mi yo. Es trascendencia desde mi inmanencia, descubierta en mi inmanencia. Esta es una salida de mi solipsismo. Gracias a Dios tenemos esperanza. El yo también sale de su yo concreto con la relación vivencial con otras personas y alcanza una comunión de los seres. Solo es un problema lo que está fuera de mí, las cosas, pero lo que forma parte de mi ser no es un problema, y el ser está en mi ser, y no es un problema porque el ser no es un allí fuera que pueda coger como una piedra. El ser está en mi ser y me trasciende. Por ello el ser es un misterio y no es un problema. Aquí en el ser, en mi yo, se elimina la división sujeto-objeto. Mi cuerpo lo tengo, yo tengo un cuerpo, tengo percepciones, ideas, posesiones materiales, pero yo no soy todo eso. Decir yo soy un cuerpo es cosificarme. Hay que elevar todo lo que tengo o puedo tener, hay que elevarnos a ser, y eso se consigue amando. Si yo digo tengo una esposa, la cosifico. No es aún persona, pero si la amo, deja de haber entonces separación entre su yo y mi yo. A través del amor que se vivencia, mi existencia descubre la comunidad entre las personas. Entonces el otro deja de ser cosa para ser persona, para ser ser. La sociedad no debe ser una suma de individuos separados, en competencia, sino que ha de ser una comunidad amorosa entre seres humanos. Somos un tener. Tengo un cuerpo y somos un ser. Dios es ese tú vivido y sentido, de quien participo como don y no como dato, y cuya presencia se me exige no por lógica intelectual, sino por un acto existencial y libre. Así nos dice Marcel. Recapitulemos. Parto de mi existencia. En ella encuentro contenidos, percepciones, las cosas, pensamientos, sentimientos. Todo eso es lo que yo tengo, al menos como perceptor y conocedor. Pero más profundo del tener está mi ser, que a su vez es una participación del ser absoluto Dios. Mi ser, lo vivo, pero trasciende mis noemas y Dios
lo vivo y me trasciende a mi ser. Son 3 niveles: cosas, tener, mi ser, ser con minúscula, y ser absoluto, ser con mayúscula o Dios. Cosas, mi ser y el ser. Dios no me quita la dignidad, me la da, porque yo me identifico con Él a través del amor que a Él me une. Lo primero es la vivencia donde vivo a Dios, y toda teoría que describa esa vivencia la falsifica. La fe se logra en la esfera del misterio. El amor a Dios nos da una fe y una gran fuerza. Solo el amor puede salvarnos. Donde el amor es capaz de aceptar la no posesión de los objetivos materiales, el fracaso, una aceptación que se logra cuando amamos a Dios y el hombre se identifica con la voluntad divina. Esto está más allá de los límites del pensamiento. Solo puede vivirse para saberlo. Ser fieles a Dios gracias al amor hacia Él y ser fieles a los demás por el amor a ellos. Sufrir las pruebas de la vida sin caer en la desesperación, a través del amor a Dios, a través de la fe, de la esperanza y de la confianza en Dios, nos servirá para superar el egoísmo que pertenece al ámbito del tener y llegar a la comunidad, al ser, al amor, a la unión con los otros, con Dios y con su voluntad. El amor a los demás, seres humanos, nos hace ser fieles a los demás. El amor a Dios nos hace ser fieles a Dios. El amor nos lleva a la fidelidad y a la felicidad más profunda. Karl Jaspers, 1883-1969. Envolvente, mi vida. Es igual a mi vida, a mi existencia, es la unidad de sentimiento y pensamiento. Mi concepto de casa no es igual al tuyo. Los conceptos son existenciales. No hay concepto idéntico en todos los hombres. Mi concepto no puede ser comunicado plenamente a ninguna otra persona. Mi existencia es vida y espíritu, y la existencia como unidad de vida, existencia irracional, sentimiento, instinto, y espíritu como el espíritu hegeliano, sujeto absoluto de solo pensamiento, es lo que llama envolvente mi existencia. ¿Qué es mi existencia entonces? Mi existencia es el envolvente, es vida pensante que se asume a sí misma y a su mundo. Yo me asumo, me responsabilizo de mi existencia y eso lo vivo y lo pienso al mismo tiempo. La persona no es una sustancia aristotélica, la persona se hace. El ser humano no puede alcanzar verdades definitivas, porque la persona es un camino en continuo cambio. Mi yo es un verbo, es una actividad. El ser del mundo nunca se hace transparente del todo al existente. El ser no puede conocerse con seguridad. Siempre nos mantenemos inseguros y provisionales en nuestras ideas. Las ideas son una cifra de la realidad. El ser se revela y se oculta, como diría Heidegger. La ocultación es inevitable. El ser humano tiene un poder limitado en sus acciones y pensamientos. Tiene fracasos y en estos a veces experimenta situaciones límite. La verdad es el existir. El ser es existir. El ser es camino, actividad. El pensar es un pensar de símbolos e imágenes. Tiene una borrosidad implícita e insuperable para el hombre. Ese es el tinte de mito que no puede superar la filosofía. No podemos conocer directamente a Dios. Podemos conocer una cifra de Dios, un indicio de Él, pero solo eso. Acepta que Dios existe, que se ha revelado a ciertos hombres, profetas, Mahoma, Jesús, pero de ellos tenemos una cifra. Si yo no lo vivo, seguirá todo eso siendo palabras o cifras, pero nunca será mi conocimiento. En palabras de Jaspers,
Los hombres cambian las cifras por el ser mismo. Entonces Dios no podría encarnarse en Jesús, no podría revelarse del todo en Jesús, ni tampoco la Biblia sería la revelación segura y definitiva de la verdad. La religión es una cifra, revela y oculta. Todas las religiones apuntan al mismo Dios. Son cifras o perspectivas diferentes del mismo Dios. Jaspers acepta que podemos conocer verdades, pero son limitados. Esos conocimientos nunca podemos conocer el todo de la realidad como Hegel pensaba. Filosofía de la historia en Jaspers. La humanidad ha seguido este camino. La prehistoria donde nace el lenguaje. Se usan utensilios de trabajo y se emplea el fuego. Aquí el hombre empieza a ser hombre. La aparición de la cultura hacia el año 5000 a.C. en Mesopotamia, Egipto, India y China. La edad eje 800-200 a.C., donde el espíritu humano se hace consciente de sí mismo. Todo el pensamiento actual y las religiones actuales derivan de aquí, de los filósofos griegos, de los pensadores chinos, Lao Tse, Confucio, en la India de Buda, en Irán, Zaratustra ve el mundo como la lucha del bien y el mal. Y en Palestina los profetas introducen el judaísmo, Elías, Isaías, Jeremías. En Occidente vino después el avance de la ciencia técnica. ¿Es para Jaspers la historia un camino fortuito fruto del caos y del azar? No. La historia tiene un sentido, una unidad profunda. Las palabras de Confucio ejemplifican perfectamente la actitud de Jaspers. He aquí un hombre que no sabe, que no puede y sin embargo sigue. Es como el ethos de Abraham que esperó contra toda esperanza. En palabras de Jaspers, fe en el envolvente que lleva las riendas, aun cuando el entendimiento cree bastarse a sí mismo. No es una fe determinada, un dogma. La fe es lo que nos mueve. La fe es lo que nos une con Dios, con un Dios trascendente al hombre, pero descubierto en la interioridad del hombre, trascendencia en la inmanencia. No hay una religión definitiva, verdad universal, son sólo perspectivas parciales de la trascendencia. Puede soportar la vida porque creo y conozco que Dios existe, aunque de él solo tenga cifras o indicios. Las situaciones límite me pueden llevar a creer en Dios y a entrar en una vida desde Dios, existencialmente vivido. En el dolor, en la muerte de un ser querido, en el fracaso inevitable, en el miedo, en la culpa, Dios nos otorga el don de transformarnos y de poder soportar esas situaciones límite. En el dolor y en la muerte y en la culpa Dios se revela parcialmente en el fondo de nuestro ser. Todos somos cifras de Dios, por ello somos una comunidad de hombres y sólo podemos realizarnos a través del otro, contra el individualismo y el solipsismo. La existencia verdadera la alcanza el hombre cuando Dios le da el don de creer en él, y así puede soportar el hombre la vida. Sin Dios la vida es insoportable. Dios nos da la fuerza para soportar la vida, aunque solo sepamos que existe y no conozcamos con seguridad ninguno de sus atributos, solo podemos decir que es el uno o Dios. Gabriel Marcel, 1877-1973.